soy cristiano. Como ustedes han notado, permanecemos en este pasaje de Hechos, capítulo 2 y el versículo 47. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y lo hacemos de manera temática, es decir, yo he estado teniendo un tema como tema central, soy cristiano, y esto puede llevar, tiene un peligro de que algunos predicadores, algunos pastores, algunos que enseñan, puedan forzar las escrituras para poder llevar a que las escrituras digan lo que yo quiero enseñar. Por lo tanto, cuando nosotros nos hemos detenido tanto tiempo en un pasaje, se podría pensar el pastor está forzando las escrituras para poder lograr una enseñanza. Y de eso me cuido mucho y por eso me aferro a estudiar las escrituras. Yo no soy un gran erudito, yo no soy un gran estudioso como otros hombres que dedican mucho tiempo a esto, pero sin embargo, la cosa más importante está en mí y es el Espíritu Santo de Dios, quien les revela a todo creyente la verdad que está en la palabra. Él es que inspiró las escrituras, inspiró la palabra de Dios en estos hombres que escribieron, y en este caso en Lucas, quien escribe este libro de los Hechos, y le reveló a Lucas, pero al mismo tiempo me da la sabiduría a mí para poder encontrar esos elementos que son importantes para enseñar a la iglesia, al pueblo que me ha tocado dirigir, en este caso a la primera iglesia bautista. Durante estas 9 semanas anteriores, esta es la número 10, hemos recorrido el pasaje de Hechos capítulo 2 desde el versículo 38 hasta el versículo 47, buscando elementos que identificaron los creyentes del primer siglo y que dieron forma al movimiento que nosotros conocemos hasta hoy, ese movimiento llamado cristiano, los seguidores de Cristo, aquellos que se autodenominan cristianos porque imitan los preceptos, las normas, lo establecido por Cristo mientras estuvo en la tierra. Este movimiento que inició en el primer siglo de nuestra era, pero que continúa hasta hoy, hasta nosotros poder estar hablando aquí un día de septiembre, en el mes de septiembre estamos hablando del año 2018, de lo que la palabra fue impresa, de esta palabra que fue impresa, que fue primero puesta en los corazones de hombres y mujeres de la antigüedad, y llegan hasta hoy y nos dan la oportunidad a nosotros de compartirla. Nosotros estamos hablando de esta marca esencial que es ser cristiano. Cuando yo digo soy cristiano, hay elementos distintivos que nos identifican, valga la redundancia. Nosotros necesitamos entender cuáles son esos elementos, y hemos hablado de varios de esos elementos, hemos hablado ya de 7 de esos elementos, y en el día de hoy vamos a hablar del 8º elemento que identifican a una persona como soy cristiano. Lo primero que hablamos es que una persona que dice yo soy cristiano reconoce que es pecador y se arrepiente de sus pecados, hay una nueva vida en él. Ese segundo elemento es que comienza una vida de obediencia manifestada en el cumplimiento de las ordenanzas, con el bautismo, con la cena del Señor también, como lo haremos en el día de hoy. En el número 3 de los elementos dijimos que el Espíritu Santo bautiza a ese creyente, haciendo morada en su cuerpo, fortaleciéndolo para que cada día se llene de él, y a través de la llenura del Espíritu Santo usted pueda fortalecerse con el fruto del Espíritu que hablamos en extenso, y poniendo en acción los dones y talentos que Dios le ha dado a través de ese Espíritu Santo.
Un creyente que dice soy cristiano es uno que se caracteriza por permanecer, por perseverar en la palabra de Dios. Y eso es algo que es esencial en una persona que dice soy cristiano. Yo persevero en la palabra, yo me aferro a la palabra, yo no hago nada que no esté fundamentado en la palabra. Número 5, hablamos que un creyente que dice soy cristiano vive en comunión con los demás. El gozo de estar en comunión, de estar reunido, de ser parte de una congregación, de ser parte de un cuerpo para vivir en comunión. Número 6, yo digo que soy cristiano cuando vivo en integridad, cuando yo doy testimonio de mi vida en todo lo que yo hago. Y finalmente, la semana anterior que predicamos, dijimos, una persona que dice soy cristiano necesita compartir el evangelio con gozo, necesita compartir eso que ha recibido, no puede quedarse con él, necesita compartirlo, necesita expresarlo a otros, llevar la buena nueva, el mensaje de salvación. En el día de hoy, entonces, continuamos con el elemento número 8, el octavo elemento encontrado en este pasaje de Hechos 2:47, que si se quiere, de alguna manera, yo pasé por alto. Sin embargo, reflexionando y leyendo una vez más este pasaje, me encuentro un elemento que es esencial para todo creyente. Podemos decir, si dices que soy cristiano, tú estás llamado a alabar a Dios. Y eso es esencial para todo creyente. Yo no podía pasar por alto esto porque las escrituras lo enfocan muy claramente. El pasaje de Hechos 2:47 dice, iniciando, alabando a Dios. Ese pueblo que se reunía alababa a Dios y tenía favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que nosotros estamos viendo aquí en este pasaje es que Pedro, luego de exponer la palabra, de llevar un sermón que confrontó a toda la población que estaba allí, llamando al arrepentimiento de los pecados del pueblo, a rendir sus vidas en obediencia a quien ellos mismos habían crucificado, ellos mismos habían llevado a la muerte. A ese Jesús ustedes debían rendirse ahora y venir en obediencia. Entonces, luego de Pedro terminar ese sermón magistral, Lucas comienza a narrar el estilo de vida que llevaron estos primeros hombres y mujeres que vivieron esta primera experiencia. Ellos comenzaron a modelar lo que nosotros viviríamos a continuación y que persiste más de 2 siglos después, más de 2000 años. Nosotros estamos a más de 2 milenios después. Más de 2000 años nosotros estamos viviendo los mismos elementos que fueron parte de los primeros creyentes. Lucas empieza a narrar desde el versículo 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos y con alegría y sencillez de corazón. Y entonces el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo no podía pasar por alto este aspecto tan importante para el creyente en Cristo, para los que dicen ser seguidores de ese Cristo y que obedecen sus directrices. Pues la alabanza es un tema relevante, un tema esencial en la vida de todo cristiano, y que nosotros la podemos ver no solamente con los seguidores de Cristo, sino en toda la historia de la humanidad y desde mucho antes de la historia de la humanidad. ¿Cómo así? ¿Cómo nosotros vemos la alabanza, la adoración a ese Dios creador, a ese Dios hacedor de todas las cosas? La alabanza ha estado
en la naturaleza de Dios. Dios es un Dios que le agrada ser alabado. Por lo tanto, nosotros lo vemos desde mucho antes de que la creación haya existido. Y nosotros podemos ver ejemplos tangibles de eso cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Job, en el capítulo 38, versículos 4 al 7. Hay un proceso que Job es llamado, Dios le llama la atención a Job por la manera como él se quejó delante de Dios, y él le da algunas reprimendas, pero hay un elemento esencial en estas palabras de Dios para Job. En el capítulo 38 de Job, en el versículo 4 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Son las preguntas de Dios para Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y en esa cuestionante, en el versículo 7 del capítulo 38, Dios dice: ¿dónde estabas tú cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Todavía la creación no estaba completa. Todavía Dios no había iniciado su creación, y ya los seres que estaban a su alrededor adoraban y exaltaban su nombre. La presencia de Dios se rodea siempre alrededor de la alabanza. Todos los que están a su alrededor, sean ángeles, sean serafines, sean querubines, todos los seres creados se postran para adorar, exaltar el nombre de Dios. Por lo tanto, uno que dice yo soy cristiano, necesariamente está llamado a alabar a Dios. Es un llamado ineludible. Cuando nosotros encontramos esta palabra, alabanza, en el hebreo original, esta palabra es halal, que significa celebrar, glorificar, cantar. Es alardear de algo. Cuando nosotros estamos alabando, estamos exaltando, estamos dándole víctores a alguien que lo merece. La alabanza es un acto de gratitud por todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Además, Él es el único que merece esa alabanza. Cuando nosotros le estamos dando alabanzas a Dios, le estamos dando el lugar que le corresponde, le estamos honrando, le estamos glorificando, le estamos dando todo lo que Él merece con nuestras acciones. La manera como nosotros nos reunimos. El domingo pasado nosotros pudimos tener ese tiempo especial donde todos cantaban, levantaban sus manos, exaltaban el nombre de Dios, pero no por la música que nosotros pudiéramos tener o las canciones que podíamos cantar, sino por algo que salía de nuestro corazón a alguien que lo merece, al único que lo merece, al Dios Todopoderoso. Dentro de este contexto de la alabanza debemos analizar una palabra más, y es adoración, porque tiende a confundirse la palabra alabanza con adoración. De hecho, hay gente que cree que cuando nosotros estamos alabando y cantamos una canción bien movida, eso es alabanza, y cuando cantamos y me postro a sus pies, eso es adoración. Y entonces son elementos muy diferentes, pero al mismo tiempo están unidos. Fíjense que la palabra adoración, la palabra alabanza es exaltar, es glorificar. Sin embargo, la palabra adoración, el original es procusneo, significa postrarse delante, arrodillarse delante de. La adoración es una actitud que viene del espíritu, de lo más interno. Adorar significa postrarse ante Él, y en ese momento le estás diciendo a Dios que tú no puedes vivir sin su presencia, que tú no eres nadie sin Él, que Él es
más grande que cualquier cosa, más grande de lo que nos imaginamos, dice la canción, la adoración. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. La palabra en el original, el procusneo, es postrarse. Si ustedes ven, los judíos en su adoración, en la manera como exaltan a Dios, ellos usan un arrodillarse y poner su cabeza en el piso, inclusive a tierra. Ese es el procusneo, es el arrodillarse, es el postrarse. Llegar hasta lo más íntimo de nuestro corazón y decir: yo no soy nadie, yo me tengo que postrar ante ti y yo tengo que exaltarte. La adoración viene de lo más profundo de nuestro corazón. Entonces podemos decir que la alabanza va acompañada de adoración. Cuando nosotros exaltamos a Dios, estamos al mismo tiempo adorando. La única diferencia es que la adoración, tú entregas todo de tu interior. La alabanza es un medio para yo adorar a Dios. Es un medio maravilloso, esencial para yo adorar al Dios que todo lo merece. Cuando tú te postras, levantas las manos, alzas tu voz, todo lo que eres, en la alabanza tú usas todos los elementos posiblemente de tu cuerpo, las manos, los pies, el corazón, la voz. Hay un corito muy famoso que dice: yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi voz. Pero si me falta la voz, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me falta el alma, ya yo estoy contigo allá. Y yo me voy a gozar allá en los cielos contigo. Y allá será una alabanza permanente, excelsa. Mientras estudiaba este tema acerca de la alabanza y la adoración, leí un estudio muy interesante acerca de la adoración. Y el título de ese estudio era ¿por qué la adoración es central? Es una página muy interesante llamada Worship Central, que expresa lo siguiente, y me pareció interesante poder compartirlo con ustedes. Él dice: solamente hay que echar, el autor de esta página dice, solamente hay que echar un vistazo en la Biblia para ver cuán profundo es el llamado de Dios para el creyente a alabarlo, a adorarlo. Dice: cuando Abraham se encuentra por primera vez con Dios, es llamado a un sacrificio de obediencia, a un acto de adoración. Abraham no conocía aún a Dios. Cuando Dios lo llama, Abraham se postra ante ese Dios. Ese procusneo, ese postrarse, ese reconocer que Él es el único, y comienza un acto de obediencia, y por el acto de obediencia un acto de exaltación y de adoración a Dios. Cuando Moisés dirige al pueblo de Israel fuera de Egipto, es para que puedan adorar al Señor. Recuerden ustedes que siempre la actitud era: vamos a adorar, vamos a exaltar el nombre de Dios. Y dice que Miriam, la hermana de Moisés, o María, la hermana de Moisés, los dirige en una canción de exaltación, de alabanzas a Dios. Ustedes recuerdan ese cántico de María, de Miriam, la hermana de Moisés. Es un acto de adoración, es un acto de alabanza a Dios. Cuando Ana entrega al Señor a su hijo Samuel, por quien tanto ha esperado, levanta su voz en adoración, en exaltación a Dios. Es un cántico especial de esta mujer en agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Una mujer que era estéril, Dios le da un hijo, y ese hijo se lo ofrece en adoración y en exaltación a Dios. Cuando David danza delante del Señor con todas sus fuerzas, es un acto de adoración, es un acto de alabanzas a Dios. Se presenta tal como Él, sin limitaciones. Aún su esposa le llama la atención y él dice: yo me haría indigno con tal de adorar y exaltar a nuestro nombre, a nuestro Dios, porque Él es el único que lo merece.
Cuando Elías clama porque caiga fuego del cielo, lo hace en un contexto de adoración también, de exaltación. Comienza a adorar y exaltar el nombre de Dios y la manifestación de Dios cae en aquel lugar. Cuando Job lo pierde todo, cae sobre sus rodillas en adoración. Dios me dio, Dios me quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Eso es exaltación a Dios aún en medio de las circunstancias. Cuando María se entera que lleva en su vientre a Jesucristo, el Salvador del mundo, ella adora: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu voluntad, oh Señor. Y canta y hace, y cuando tiene un encuentro con Elizabeth también, su prima, allí María eleva un cántico de exaltación y de adoración a nuestro Dios. Cuando los sabios saludan al niño Jesús, adoran, se postran delante de él y le adoran y le exaltan. Cuando el niño Jesús es presentado a Simón en el templo, este hombre irrumpe en adoración, irrumpe en alabanzas a Dios, porque Dios le permitió ver al Salvador del mundo. Y como escribe Matt Ritman, cuando levantamos nuestro rostro a la gloria de Dios, lo inclinamos en adoración. No importa la posición física, lo que importa es el corazón cuando tú estás en la presencia de Dios. De qué manera Él nos está viendo. Y lo que los primeros cristianos comenzaron a mostrar en su modo de vida fue precisamente este llamado a alabar, y por lo tanto en su alabanza adoraban y glorificaban el nombre de Dios. Una vez más, nosotros no podemos desligar la alabanza de la adoración. Alabamos a Dios porque lo adoramos, porque Él es un Dios al único al que debemos postrarnos y debemos humillarnos y debemos entregarle todo lo que somos. Y la alabanza es un acto público, es un acto interno, personal, inclusive de intimidad, donde yo exalto el nombre de Dios. Y vemos ejemplos tangibles de cómo lo hicieron los apóstoles y los primeros cristianos. Nosotros vemos un ejemplo cuando Pedro y Juan oran por el hombre cojo de nacimiento en la puerta del templo, en el capítulo 3 de Hechos. Esta fue la reacción del hombre que fue sanado. Dice, cuando el hombre cojo fue sanado, dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Cuando Dios hace obras maravillosas en nuestras vidas, es imposible quedarnos callados. Necesitamos alabar a Dios. Hay un acto natural que sale en el creyente, alabar a Dios. Pero fíjense una cosa interesante, hermanos. No solamente en medio del gozo, no solamente en medio de las cosas cuando nos están yendo bien, porque a veces cuando pasamos por dificultades se nos complica la cosa y nos olvidamos que Dios merece la alabanza en todo momento, en todas circunstancias. Y aquí hay un ejemplo tangible de cómo los apóstoles, los primeros cristianos, hicieron y respondieron al llamado de la alabanza, no importando las circunstancias. Y yo creo que el ejemplo más emblemático lo encontramos en Hechos capítulo 16 y el versículo 25. Y es cuando Pablo y Silas están presos. Están encadenados en un lugar frío, con hambre, adoloridos, habían sido azotados con 40 azotes en su cuerpo, 40 menos 1, ¿verdad? Para no, por si acaso se equivocaban, pero a veces se pasaban en 42 y 43 fuetazos. La idea es que estos hombres, a pesar de estar presos injustamente, de estar adoloridos, con hambre, desnudos en ese lugar, esto fue lo que ocurrió en Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, óigame, no estaban llorando: Señor, mira, sácanos de aquí, qué dolor tan grande, qué injusticia. Eso no fue lo que ellos hicieron.
Fíjense lo que pasó, hermanos. Asómbrense, y eso es lo que hace diferente a un creyente. Estos hombres no estaban quejándose, dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Ustedes saben lo que ocurrió? Que cuando esos himnos llegaron a la presencia de Dios, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, la gloria de Dios llegó a ese lugar. Eso hace la alabanza en el creyente. Nosotros podemos ver, hermanos, el verdadero sentido por lo que fuimos llamados a alabar. Y el apóstol Pablo, al haber vivido esto, no solamente un teórico, sino al haber vivido la experiencia de la alabanza en medio de las dificultades, en medio del gozo, de la abundancia, de la escasez, en medio de tener hambre o estar saciado, en medio de tener ropa o no, en medio de todo eso, él puede explicar al llamado que se nos ha hecho de alabar a Dios. En Efesios capítulo 1, versículos del 1 en adelante, del versículo 3 en adelante, del capítulo 1 de Efesios, el apóstol Pablo menciona para qué nosotros fuimos creados de una manera magistral. Él dice en el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, y atienden esto, hermanos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Lo que el apóstol Pablo y los primeros cristianos nos están enseñando era para qué nosotros fuimos escogidos. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Para qué nosotros fuimos llamados? Dios nos predestinó para que nosotros pudiéramos alabar la gloria de su gracia. Eso que Él nos ha dado, nosotros debemos levantar nuestras manos cada día. ¿Ustedes saben por qué, hermanos? Porque nosotros estábamos condenados, estábamos destinados a la destrucción, estábamos destinados al infierno, pero en su amor, en Cristo nos ha dado salvación. Y nosotros debemos alabar a Dios por eso, porque estábamos perdidos y Él nos ha encontrado, nos ha sacado del lodo cenagoso y nos ha llevado a lugares celestes para morar con Él por la eternidad. En el creyente que entiende esto, fluye la alabanza naturalmente. Es algo que nos debe fluir a nosotros sin imponérsenos a nadie. Yo recuerdo que el ministerio de alabanza antes aquí, normalmente cuando veía que la iglesia no estaba cantando mucho, a veces el director de adoración se paraba y decía: hermanos, ustedes no están cantando. Y yo prohibí, dije: yo no quiero que ustedes hagan eso. Eso es algo natural. Si usted no quiere alabar a Dios, no lo haga. Usted se está perdiendo el gozo de alabar a Dios. Es algo que debe fluir de tu corazón, de tu interior. Es algo que tú lo debes entender y saber, que la alabanza fue algo a lo que nosotros fuimos creados y fuimos llamados. En el versículo 11 de ese capítulo 1 de Efesios, el apóstol Pablo sigue diciendo: y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, dice. Entonces el versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Cristo nuestra herencia es segura, nuestra porción está segura en Él y nos encamina única y exclusivamente a alabar a quien hizo posible este regalo sin igual, a Dios quien nos dio su Hijo Jesucristo.
para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por lo tanto, esa herencia, esa porción que Dios nos ha dado es para que nosotros podamos alabarle. Y finalmente los versículos 13 y 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Lo que Pablo está diciendo es: si había alguna duda de nuestro llamado a adorar, a alabar a Dios, el Espíritu Santo nos asegura, nos sella, nos imprime un depósito en nuestro interior que lo único que apunta es a la alabanza de nuestro Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros, porque yo digo, soy cristiano, por lo tanto el Espíritu Santo mora en mí. Ese Espíritu Santo nos encamina, nos empuja, nos lleva a que nosotros podamos alabar y glorificar el nombre de Dios. Es por esto que también el apóstol Pablo nos recomienda en esta misma carta de Efesios, en el capítulo 5, versículos 18 y 19, en referencia a ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Él dice en Efesios 5, 18 y 19: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. El Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas, quien nos guía a una verdadera adoración, nos dice lo que nosotros debemos hacer y pone la comparación del vino, del alcohol, que es un elemento que a veces hace que el ser humano sea extrovertido y pueda hacer cosas que normalmente no lo hace. Eso hace el alcohol. Una persona que es tranquila a veces, que no habla mucho, cuando se emborracha a veces hasta se convierte en un cantante, en un actor. Se pierde muchas veces. Ahora el Espíritu Santo que está en nuestro interior, ese que está en nuestro interior, el apóstol Pablo dice: embriáganse de Él, llénense de Él, y Él los va a llevar a ser extrovertidos delante de Dios. Ahí ustedes van a poder levantar sus manos, ustedes van a poder cantar cánticos de alabanzas espirituales, himnos, salmos delante de Dios, porque el Espíritu Santo que está en nuestro interior nos lleva, nos encamina a hacer este elemento. Finalmente, en el antiguo pacto, la adoración, la alabanza era supeditada al templo. Los creyentes en Dios iban al templo para poder adorar a Dios en un lugar específico, porque la presencia de Dios estaba allí en el lugar santísimo. Pero como le dijo el mismo Jesús a la pregunta de la mujer samaritana que nosotros leemos en Juan 4, versículo 20, dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración, la alabanza viene unida a nuestro cuerpo ahora. Ya no necesitamos estar en un lugar, no necesitamos necesariamente estar en el templo o en una reunión eclesiástica para nosotros poder alabar a Dios, exaltar, sino que el Espíritu Santo que está en nuestro interior nos mueve a adorar a Dios, a exaltar su nombre, donde quiera que nosotros nos movamos, donde quiera que nosotros
debemos regocijarnos, exaltar el nombre de Dios, porque Él habita en nuestro interior y nuestro cuerpo precisamente es el templo del Espíritu Santo de Dios. Así que cuando tú estás en tu habitación a solas y tú estás alabando a Dios, no necesitas venir al templo, ahí puedes hacerlo. Puedes hacerlo en tu vehículo mientras vas manejando, puedes hacerlo en un tiempo libre en tu trabajo, puedes hacerlo donde quiera que tú estás. Levanta tus manos, arrodíllate, póstrate, siéntate, haz lo que tú quieras, pero alaba a Dios, porque Dios te ha llamado a que tú lo hagas. Nosotros hemos enseñado a lo largo de esta serie que una persona que dice soy cristiano tiene que demostrarlo con hechos. La gente tiene que oír, pero al mismo tiempo tiene que ver que nosotros somos cristianos. No solamente que nosotros lo digamos con nuestra boca, sino que la gente tiene que ver y entender por nuestros actos que nosotros somos diferentes. Y con este elemento último, la adoración, la exaltación, la alabanza a Dios, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el salmista lo explica de una manera magistral en el Salmo 15, que con eso vamos a concluir en esta hora. Leyendo el Salmo 15 que nos dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Él le dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Lo que el salmista está diciendo, una vida de alabanza va acompañada de una vida de integridad y de entrega incondicional a Dios. La gente tiene que notar que cuando levantas tus manos al cielo, esas mismas manos no pueden estar para hacer daño, para robar, para destruir, para maltratar. Esa misma boca que se usa para alabar a Dios no puede ser usada para ofender, para dañar, para hacerle daño a mi esposa, a mis hijos, a un vecino. Esa boca es para alabar a Dios. Tiene que ser congruente. Mis manos no dañan, mi boca no hace daño, mis pies, que donde yo voy y alabo a Dios con ellos para ir al templo, en el lugar donde yo estoy, no va a lugares que dañan la integridad de ese creyente, ni dañan la integridad de Dios con nuestras acciones. ¿Quién entrará al santo templo? ¿Quién entrará al lugar santísimo? ¿Quién podrá alabar a Dios? El que tiene corazón sincero, el que tiene labios puros, el que levanta manos santas delante de Dios. Cuando nuestras vidas ocultan pecados, están confundiendo realmente el llamado en que Dios le hizo. Dios quiere que aquellos que le alaben en espíritu y en verdad. Que evalúes tu vida y analices de qué manera está tu vida antes de levantar tus manos, antes de cantar. Puede ser tener una hermosa voz, puede ser un excelente intérprete de instrumentos, pero si tu corazón, si tu vida no se corresponde con eso, no estás haciendo nada. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere vidas íntegras que se correspondan con esto. Dios quiere vidas entregadas, que saquemos el tiempo, porque a veces le robamos el tiempo que le corresponde a Dios en nuestros trabajos, con nuestras propias familias, con nuestros propios afanes, y nos olvidamos del tiempo que le corresponde a Dios. Y a veces decimos: pastor, tenemos muchas cosas, pero le robamos el tiempo que le corresponde a Dios.
Y eso se convierte entonces en idolatría. Cuando tú le robas el tiempo que le corresponde a Dios por el trabajo, por la familia, por cualquier cosa, está convirtiéndose en eso, se está convirtiendo en tu Dios. Y a eso tú estás adorando y a eso tú estás alabando, aunque no te des cuenta. Por lo tanto, el llamado que Dios nos hace es a que nos postremos delante de Él y le adoremos en espíritu y en verdad. El pueblo cristiano del primer siglo alababa a Dios, exaltaba su nombre porque ese era su estilo de vida. No era algo que ocurría esporádicamente. Alababan a Dios en las alegrías, en los problemas. El pueblo cristiano se reúne y alaba a Dios porque es agradecido, porque es sabio, pues a Dios le agrada la alabanza. Y si a Dios le agrada la alabanza, yo debo hacerlo. En actitud humilde, sin obligarme, con gozo, yo exalto el nombre de Dios. Primera Iglesia Bautista de Santiago, nuestro llamado es alabar a Dios. Levanten manos santas y glorifiquen a aquel que lo merece.